En este día quiero compartir con ustedes y también con ustedes que amablemente nos dispensan del valioso tiempo que tienen, un tema que titulo La necesidad de mantenerse creyendo. La necesidad de mantenerse creyendo. Ustedes han escuchado una frase que se usa bastante, algo así, por ejemplo, desarrollo sostenible, crecimiento sostenible. Sí, entonces lo que se transmite allí es la idea de que si alguien comienza a hacer algo, una empresa, una persona, una ciudad, una entidad de gobierno, eso que comience a hacer sea sostenible, no se caiga al pasar los días, no desaparezca. Si hay algo que debe ser sostenible en nuestra vida, es el creer. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Hebreos también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual, creer se transforma en una herramienta elemental para el desarrollo de nuestra vida. Entonces, debe convertirse en nosotros en una necesidad. Creer es una necesidad que tengo, que abrazo todos los días, que atiendo, que me enfoco y que procuro desarrollar día a día. Echamos un vistazo en el Evangelio de Juan en su capítulo 4, a partir del versículo 46. Miren esta historia tan espectacular. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, la ciudad donde había convertido el agua en vino, y en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Miren, este hombre había escuchado de Jesús y se traslada. No eran distancias cortas, tampoco había la tecnología o los medios de transporte rápidos como hoy. Era todo un desafío, pero este hombre, desde que sale de su casa hasta que regresa, hace sostenible su creer. El versículo 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino y le rogó. Este hombre estaba suplicando que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Cómo estaba su hijo? A punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigio, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, la cosa era muy delicada, urgente para este hombre. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Miren este detalle. Entonces él les preguntó: oye, muchachos, ¿a qué horas comenzó a estar mejor mi hijo? Y ellos le dijeron: mira, jefe, ayer a las 6 le dejó la fiebre. Y él miró, perdón, a las 7, ¿yo qué dije? Bueno, era a las 7, una hora más, por favor, pero permítame equivocarme, ¿verdad? A las 7 le dejó la fiebre. Entonces él miró rápido su iPad, su agenda, su teléfono, y rápido dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Linda historia, como todas las historias que se desataron con las personas que en algún momento tuvieron un encuentro con Jesús. Hermosas historias como las que se seguirán escribiendo, producto de nuestro encuentro y de tu encuentro con Jesús en uno de estos días que pasó o en este día especial. Ahora,
frente a una eventualidad importante como la que estaba viviendo este padre, es demasiado valioso creer, y que ese creer se mantenga vigente. Yo aprendí que una cosa es creer, porque hay como momentos o picos donde uno dice yo creo, y luego como que a los 2 días ya no cree igual. Pero una cosa es creer y otra demasiado valiosa es mantenerse creyendo. No podemos caer en el error de creer solamente en el momento de una reunión, o pensar que creemos solo mientras cantamos unas canciones, o sentir que nuestra fe está viva solo cuando estamos recitando algunos versículos de la Biblia, sino que el creer en nosotros debe ser algo que se sostiene. Así, yo no conozco a nadie que diga, no, se me olvidó respirar, llevo 3 días sin respirar. No, eso es algo ya establecido en nosotros, constante. Aún dormidos lo hacemos, respiramos. Entonces, el creer tiene que ser algo estable en nosotros. Y debemos entender que así como la persona por respirar se mantiene viva, el que cree se mantiene en victoria porque ha procurado tener una creencia, una fe saludable, una fe libre de contaminaciones de las opiniones del sistema o de cualquier virus de incredulidad. Entonces, ¿cómo hacer para mantenernos creyendo? Ya que es una necesidad mantenernos creyendo. Lo primero es oír de los milagros. Que no te cause tedio, que no te cause fastidio, que no te parezca ridículo cuando alguien quiera contar algo que Dios hizo. Cuando uno observa, lee que aquel hombre escuchó hablar de los milagros de Jesús. Entonces, por ese hombre haber escuchado, a alguien oyó, tal vez en una cafetería o en una reunión de amigos, o una llamada que le hizo a alguien, y espérate, te cuento algo, imagínate que fui a una fiesta y el vino se acabó y estaba ya uno que le dicen el maestro y convirtió el agua en vino. No, imagínate que sanó a un ciego, o sea, a un ciego, a un sordo. Oír de los milagros hace que nuestro creer se mantenga vigente. También contarle a otros los milagros de los cuales hemos sido objeto nosotros. Yo jamás podré ocultar verdades en mi casa de milagro de sanidad. Mi esposa era asmática crónica, pero aparte de ser asmática, mi esposa sufría de sinusitis. Y yo recuerdo cuando éramos novios, no hace mucho tiempo, cuando éramos novios, mi esposa siempre cargaba una pastilla para el dolor de cabeza en el bolso. Pero en ocasiones yo la encontré llorando y en súper, hiper, mega confianza, ella me dijo, estoy llorando porque yo ya percibo el olor a podrido que me produce la sinusitis aquí. Era horrible. Pero cuando conocimos a Jesús y su amor tan grande, en algún momento mi esposa fue tocada por ese creer, fue llena de esa convicción de creer y se sanó. Se sanó de asma y se sanó de sinusitis. Mi hijo Oscar a temprana edad también resultó ser asmático. Entonces él, cuando alistaba los libros y los cuadernos para ir a la escuela, vivíamos en Florida Blanca, tenía que echar los útiles escolares y él ya sabía, y el inhalador, porque a veces por allá corriendo le daba la crisis y tenía que inhalarse. En ese tiempo compré yo tantos inhaladores, porque era para mi esposa y para mi hijo, tantos inhaladores compré, que yo recuerdo algo chistoso. Yo entraba a una droguería donde siempre los compraba y el Señor me decía, 1 o 2, ya no me preguntaba qué iba a comprar, sino que me preguntaba si 1 o 2, porque a veces compraba 2 cuando se les acababa ambos, o uno solo, depende de la necesidad.
Pero pasó el tiempo y recuerdo que hicimos una cruzada con el pastor Ricardo Rodríguez de Bogotá, el pastor de Avivamiento. Muy amablemente lo invitamos aquí a Florida Blanca hace años y él vino con su equipo, hicimos una cruzada. Y en esa cruzada, una de esas noches, él ministró sanidad y entonces dijo, hagan lo que no podían hacer, a ver, los asmáticos comiencen a correr, a ver si se fatigan. Y entonces mi hijo Oscar, tocado por Dios, comenzó a correr por el Coliseo y corría y no se fatigaba. Y cuando él pidió los testimonios, él pasó y hasta el sol de hoy y hasta el día de hoy se mantiene esa sanidad. Nunca más volvió a tener esas crisis de asma. Entonces, cuando uno escucha los milagros y cuando uno comenta, cuenta, testifica a otros de los milagros, eso hace que el creer pueda mantenerse en la vida de una persona, de aquella que oye. Entonces, a este hombre le ayudó bastante que había escuchado de los milagros de Jesús. Otro consejo en este camino tan bonito de entender que mantenernos creyendo es importante, que no es tiempo de andar en dudas ni en montañas rusas, sino que es una necesidad mantenernos creyendo. Es importante creer una palabra específica, creer una palabra específica. Me explico. Cuando este hombre presionaba a Jesús, por favor, corre a mi casa a sanar a mi hijo, Jesús le soltó, le dijo una palabra específica que está ahí en la lectura que hicimos. Tu hijo vive. Esa fue la palabra. Tu hijo vive. Lo que pasa es que venimos acostumbrados de que nos digan, bueno, suba aquel cerro de rodillas, bájelo de nuevo, apréndase un versículo, abra la Biblia en el Salmo 91, corte la página 92, licúela con limón por 9 mañanas. O sea, estamos acostumbrados a que nos pongan una cantidad de penitencias para ver si de pronto le torcemos el brazo a Dios y medio nos convencemos que creemos. Pero resulta que la dinámica de Jesús es más sencilla. Aquel hombre, pero Jesús, mi hijo está que se muere, está gravemente, claro, mire, aquí tengo los exámenes, es más, el médico me dijo que ya no hay nada que hacer, corramos por favor, Pedro ayúdeme ahí, por favor Juan, vamos. Y Jesús le dijo, espérate caballero, tu hijo vive. No, pero ¿cómo así? Tu hijo vive. Eso fue todo lo que le dijo, una palabra específica. ¿Y qué hizo aquel hombre? Cuando él le dijo esa palabra específica, la creyó. Entonces, habrá momentos, quizás vas manejando, estás en tu casa, en el comedor, o estás de rodillas, o estás haciendo tu tiempo de deporte, y de repente recibes una palabra específica de parte de Dios, específica. Y entonces, yo recuerdo hace años, un hombre estaba desesperado, yo leí de él sobre él muy claro. Estaba desesperado, no hallaba qué hacer y estaba a punto de renunciar a todo lo bueno que estaba haciendo, y en su desespero él salió y fue al parque de la ciudad que estaba cerca a su casa, donde lustraban calzado. Entonces él dijo, ay, ahí me tomo un café por ahí, me paso el tiempo, pues estoy muy estresado. Entonces se sentó ahí y justo vio un niño que lustraba calzado. Pero el niño, generalmente los que ilustran calzado cargan 2 cajitas de madera. Una para que la persona ponga el pie, el zapato, y la otra para el ilustrador sentarse. Pero este niño cargaba una sola cajita, la de poner el pie. Y entonces el Señor se movió a misericordia y dijo, ay, de paso le ayudo al pelado que no tiene sino una sola caja. Y montó el pie ahí y el peladito se botó al piso de rodillas y comenzó, y le ilustró el calzado espectacular. Pero aquel hombre, en medio del tiempo que le ilustraba en el calzado, no dejaba de pensar qué hacer, cómo enfrentar la situación que estaba viviendo. Entonces le dijo al niño, oye niño, ¿y por qué tú no usas cajita para sentarte? Y el niño solo le respondió esta frase, le dijo, Señor, es que de rodillas es mejor. Con eso él quedó arreglado.
le pagó, le dejó los vueltos al niño, se fue a la casa y se arrodilló y le dijo: Señor, tú me hablaste a través de ese niño y me dijiste que la situación que estoy viviendo yo debo enfrentarla de rodillas. Eso fue todo, de rodillas es mejor. Entonces, habrá momentos en que recibamos una palabra específica y esa palabra específica lo que hay que hacer es creerla. Quizás nadie nos llama, allá tú ven, así te... No. Alguien soltó una palabra, algo escuché en la predicación, en la enseñanza, y esa es la palabra específica que encapsula allí el milagro que va a hacer explotar algo importantísimo frente a aquello que estamos viviendo. Jesús le dijo a este hombre: tranquilo, Señor, tu hijo vive. Eso fue todo. Tu hijo vive. Tu chicharrón ya está solucionado. Ese nudo se soltó. O sea, algo sencillo, ya. No le dijo: espérate, lee el Salmo 119 y te lo aprendes de memoria. No, le dijo: tu hijo vive y listo. Ahora, lo siguiente es creer mientras transcurre el tiempo. Las horas pasaron y aquel hombre caminó hacia la casa, más o menos 24 horas. Ay, ayer a esa hora. Y aquel hombre se mantuvo creyendo. Entonces, que el ruido de la calle, que tantos mensajes que llegan y tanta cosa que se ve, no eclipse aquello que nos dijeron, aquello que comenzamos a creer, sino que aunque pase el tiempo, que pasen las horas, nosotros podamos mantenernos creyendo, creer mientras transcurre el tiempo. Y para finalizar, creer frente al milagro. Cuando este hombre llegó a casa, vio a su hijo y dijo: claro, eso fue esa era la hora cuando Jesús, ese fue el momento, las 7, cuando él me dijo: tu hijo vive. Y entonces toda su casa comenzó a creer. Creía él, pero ahora que el muchacho se sanó, que estaba a punto de morirse, pero se sana, ahora frente a ese milagro creyeron todos. Cuando ustedes o yo somos objeto de un milagro de Dios que se puede evidenciar, entonces las personas que están a nuestro alrededor, lo más seguro es que también sean llamadas y convencidas por el Espíritu de Dios para que crean. De algo estoy convencido, que este es el día que el Señor te regala. Este es el día donde Él te dice: tu hijo vive, tu casa se pondrá en orden, pagarás todo lo que debes, esa enfermedad no es para muerte. Este es ese día en el que tú determinarás creer o no creer. Es hoy. Y mañana tenemos el desafío también de mantenernos creyendo. Creer nunca te hará una persona perdedora. Creer hará de ti una persona victoriosa. No importa la edad que tengas, no importa el contexto adverso, hostil, difícil en el que te muevas. Creer es la manera más efectiva de avanzar en la vida, de no terminar con las tablas en la cabeza. Quizás pensabas que era más difícil, que la cosa era más complicada, pero Jesús lo demostró cuando le habló a ese hombre y le dijo: caballero, tu hijo vive. Hoy Él te dice: dama, esa hija es transformada. Ese esposo, esa esposa va a ser tocado por el poder de Dios. Esa situación que amenazaba como amenazaba ese hombre, estaba a punto de morir. Esa situación que parece una situación de muerte, terminará siendo un testimonio, un milagro que podremos contar. Y quiero que le demos un aplauso al Señor, porque así será. Él nos visitará día a día y Él es el llamado, Él es el que sabe premiar tu fe, tu creencia. Señor, ayúdanos a todos a mantenernos creyendo. En el nombre de Jesús rechazamos toda incredulidad
y abrazamos la fe que genera tu palabra. Te damos muchas gracias por hablarnos de esta manera como lo has hecho en esta ocasión. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, disfrutaré el honor cada domingo y cada vez que podamos vernos de servir a ustedes a través de compartir la palabra de Dios. Un abrazo enorme, hasta una próxima oportunidad y que Dios te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Démosle un aplauso a Dios.